Listo. Listo, creo que están viendo mi pantalla. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a ustedes, chicas que están acá acompañándonos, y a pues, las personas que nos están viendo después de la grabación de la web conference. ¿Me puedes confirmar de pronto, Michelle o Paola, si ya están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces, pues bienvenidos a esta segunda web conference del curso de dibujo digital en este 2024-1, primer semestre. La idea de la web va a ser un poco comentar un concepto que a mí me parece muy importante, tanto para la actividad 3 que ya desarrollamos, como lo que va a ser la actividad 4 y 5, que es el concepto de la composición. Quizás esto es algo que han ustedes abordado un poco también en el curso de diseño básico o en el curso de dibujo, pero vamos a darle como una mayor importancia, entendiendo que la composición, teniendo en cuenta que el dibujo digital es una herramienta que nos permite, por ejemplo, reciclar imágenes, sacar partes de otras imágenes que hemos hecho, componer y trabajar esas imágenes después, pues va a ser muy importante hablar de esa dimensión porque hay mucho material que van a poder usar. Si tal vez ya vieron el contenido de la actividad 4, se darán cuenta que se habla de un collage, ¿no? Un collage que se arma justamente a partir de unos referentes y un ejercicio de pesquisa o de investigación de esto que ustedes ya vienen trabajando como la temática del curso. Vamos a intentar también hacer pues un diálogo que no sea como todo el tiempo yo hablando, para comentar, por ejemplo, el desarrollo de lo que ha sido la actividad 3. Justamente por eso creo que es pertinente hacer esta web como en este momento donde ustedes recién entregaron la actividad 3 y están empezando a desarrollar la 4, para poder ver cómo han abordado ya el tema de la composición y cómo seguir fortaleciendo ese asunto, digamos, en aras de hacer mejor la actividad 4. Entonces, para eso vamos a abordar como este concepto del collage y de la composición. Entonces vamos a ver primero la idea del componer como un elemento central en el acto de dibujar. Para eso vamos a mirar un poquito la composición en la historia del arte, un poco las maneras en las que se ha presentado ese concepto de la composición, para qué se ha usado, qué sentido tiene. Ustedes ya lo han hecho un poco en el lugar de esta dualidad o de este ejercicio como de la dupla de conceptos y cómo esos conceptos se pueden fortalecer desde la composición. Luego vamos a ver específicamente como el collage como una forma de dibujo, pensando sobre todo en la actividad 4. Vamos a hablar, ojalá podamos conversar un poquito porque el collage estaría más cerca al dibujo que no sé, a la pintura o a otro tipo de artes. ¿Qué características del dibujo posee justamente el collage y qué podríamos tener en cuenta para esta actividad 4? Vamos a empezar a hablar entonces un poquito del problema o del asunto de la composición, y me gustaría preguntarles a, digamos, cualquiera, teniendo en cuenta que, por ejemplo, me queda un poco complejo aquí mientras hago la presentación en pantalla completa, mirar las manos levantadas y los participantes, entonces aprovechemos que somos pocas y ustedes pueden pues directamente como abrir su micrófono para preguntarles cómo les fue en términos de realizar la composición para la actividad 3, para la tarea 3. ¿Cómo entendieron ese concepto de composición o cómo lo usaron en la tarea? ¿Escuchan? Por ejemplo, no sé, Michelle, Paola, si quisieran comentar de pronto cómo les fue. Bueno, tutor, buenas noches. Bueno, pues la actividad 3 y pues tuve como, digamos, como un poco de inconveniente porque quizás, o sea, no sé si de pronto pues comprendí completamente la actividad, ¿sí? Digamos que era como el tema de elegir como una dupla de conceptos, ¿sí? En el cual pues elegí como el de la quietud y el dinamismo, ¿sí?
Entonces lo que hice fue como, estoy trabajando como en el tema de, digamos que el concepto de mis mascotas. Entonces traté como de hacer una imagen en el cual estuvieran, bueno, digamos como que en una imagen, pues obviamente que estuvieran como quietas y en la otra como que se viera un poco de dinamismo en la foto. Sí, entonces, pues como que traté de que o sea, que las imágenes tuvieran como los mismos elementos, ¿sí? La guía decía como que ve que, o sea, que hubieran como 3 elementos que se incorporaran como en ambos dibujos, ¿sí? Entonces, Sí, entonces yo quisiera preguntarte, ya entendiendo el contexto, ¿cómo hiciste para desarrollar el dinamismo o la quietud en cada una de las imágenes? pues bueno, como fueron fotografías, entonces pues digamos que la primera, el primer concepto que pues era como más sencillo, como que las 2 perritas estuvieran como quietas, creo que era como más sencillo, y pues la del dinamismo sí traté como de utilizar como en el tema en la cámara, como es una cámara reflex, como tratar de Sí, poder tomar como el movimiento pues lo más exacto posible, pues que se notara como que la perrita trataba como de generar como pues un movimiento, ¿no? Como que iba a saltar del sillón hacia el suelo, ¿sí? Entonces como que de esa manera aborda el concepto del dinamismo. listo, vale, gracias. Y no sé, alguien más que quisiera comentar esa ejecución, digamos, de la tarea 3 en términos de los objetos que habían en los dibujos. Bueno, entonces, si no, entonces sigamos. Como les decía, pueden abrir el micrófono cuando lo deseen y comentar. Esto que nos dices, por ejemplo, de la quietud y el dinamismo, depende, como tú lo narras, de los elementos que están, de la acción de las cosas que aparecen, digamos, en la imagen, pero depende también un poco de cómo las imágenes están ubicadas en el, digamos, en el espacio del dibujo, en el formato del dibujo. Eso nos puede dar una sensación u otra también de movimiento, de quietud. Piensen en cosas como el equilibrio, ¿no? Si una imagen está centrada y es simétrica, pues hay una noción, una sensación de más de quietud, de equilibrio, de estabilidad, pero si yo recargo todos los elementos de una imagen a la derecha o a la izquierda, pues empieza a haber también una, digamos, una sensación de movimiento, de desequilibrio distinto. Entonces, eso ya es un asunto de composición y lo que tú dices del dinamismo, la quietud puede también ser movilizado por ese asunto de la composición. Entonces vamos a ver primero unos ejemplos de cómo la composición se usa para, digamos, para organizar los elementos de un cuadro, pero luego también para describir o proponer ciertas ideas. No sé si alguna de ustedes conoce una de estas dos imágenes o alguna de estas dos imágenes que quiera de pronto comentar qué sabe de ellas, dónde las ha visto, si, no sé, alguna vez ha leído sobre estas o qué saben de pronto de alguna de estas dos imágenes. ¿No? Bueno, pues aquí a la izquierda tenemos, lo que vamos a ver es una cosa que sería como la composición simbólica, así como una forma de armar, como le digo, el cuadro a partir de símbolos en los cuales esa composición o cómo están organizados los elementos pues generan una narrativa, una lectura precisa. Entonces a la izquierda tenemos un cuadro de Alberto Durero, esto es un grabado, digamos, como bien antiguo, llamado Melancolía 1. El Durero, digamos, tiene toda una serie de obras y reflexiones un poco sobre cosas bíblicas, religiosas, pero este es uno de los grabados más interesantes porque plantea también unas lecturas sobre ese asunto bíblico. Entonces, Durero aquí lo que hace es poner esta figura del ángel, que está mirando un poco como hacia el horizonte, pero alrededor de ella empieza a hacer una crítica o una reflexión sobre el Renacimiento, sí que es un poco el momento en el que él está viviendo, y empieza a disponer una serie de elementos que son simbólicos y que quizás ustedes también utilizaron el simbolismo en la actividad 3 para, como digo, componer el cuadro. Entonces utiliza elementos como este reloj de arena,
este que se llama como un cuadrado mágico, que es un cuadrado donde la suma, digamos, de todos los números, entiendo, da como el mismo resultado. Usa la imagen de la balanza para hablar de la justicia y usa este montón de herramientas o elementos como de carpintería, de medición, de geometría, para, en este cuadro, enumerar o disponer como todas las artes y los conocimientos que empiezan a darse en el Renacimiento. Entonces, la matemática, la física, esta noción de justicia en la política, y todo este asunto como de las artes manuales y los oficios de la carpintería y demás, que también le sirven para generar como un contexto dentro de la imagen, ¿sí? Entonces, los elementos aquí quieren decir algo, hay un simbolismo en esos elementos. Y como les digo, es eso también una forma como de componer el cuadro, de disponer unos símbolos y ponerlos a jugar entre ellos. En el centro del cuadro está pues evidentemente la figura del ángel, y aquí es muy importante entender entonces los tamaños que puede tener una cosa u otra en el cuadro o en el dibujo en este caso. Entonces, proponer una imagen más grande que las otras, un elemento más grande que los otros, es algo que ya nos está hablando como de una lógica o de un sentido. Entonces, en este cuadro está este ángel que mira, digamos, hacia, como les decía, hacia afuera, y está la palabra melancolía. Entonces, yo les preguntaría un poco, a ver si alguien se arriesga, si quieren participar, a decir cuál sería la melancolía que podría tener este personaje rodeado de estos símbolos como del conocimiento, del Renacimiento, del temprano Renacimiento. ¿Cuál podría ser la melancolía que habita la imagen? No sé si quizás Federman o Romina. ¿Tienes el micrófono, Federman, de pronto? Sí, ¿sí me escucha? Yo no te escucho, no sé. ¿Ustedes lo escuchan bien? Como que el micrófono se enciende, pero no se escucha nada. Mm, Bueno, qué lástima. Si quieres, pues, como intentarlo ahorita mientras continuamos. Pero lo que quería decir era que sí, exactamente como dice tu comentario, lo que hay es una melancolía como por lo clásico, o más que lo clásico, como una melancolía por lo religioso. Es decir, ahí como que en esta dimensión como antropocéntrica de lo que empieza a ser el Renacimiento, Durero propone este ángel como extrañando esa figura de la divinidad o de lo sagrado mientras carga este compás. Entonces, como digo, es una lectura que solo se puede tener cuando uno empieza a comprender el simbolismo de la imagen, ¿cierto? Si no, uno diría como, bueno, hay un sujeto, hay un ángel mirando hacia afuera, pero ¿qué podríamos decir de él? Entonces, es en el simbolismo de la imagen, en todo lo que se describe o se sabe de ella, que podemos comprender esa composición simbólica, que es como uno de los problemas tal vez de poder acudir a estas imágenes de la historia del arte sin un bagaje teórico. Ahora sí, Federman, yo creo que te escuchamos. ¿Sí me escucha? Sí se escucha, pero pasito, si quieres hablar más duro. Sí, el micrófono. Sí, ¿sí me escucha? Hola, hola. Sí, te escucho. O sea, la representación iconográfica, sí, pues, lo que entiendo yo es que sobre la melancolía de los clásicos de del arte de la antigüedad, antes del siglo V, antes de la caída del Imperio Romano. Esa es la sensación que era más, lo religioso era más importante
iglesia las obras estaban más enfocadas a lo divino, a la representación, digamos, divina. Hola. Sí, sí, sí. Te iba a decir que es justo esa como la melancolía que describe Durero en la imagen, como como un extrañamiento, un anhelo sobre ese arte religioso, digamos, anterior, o un poco poner en cuestión eso frente al momento como antropocéntrico que él mismo está ocupando. Entonces, bueno, sí, gracias. Es justo como lo dices, un poco como el extrañar ese arte de la divinidad, que era lo que se representaba antes de la época. Bueno, y como un segundo ejemplo de este arte o de esta composición simbólica, quisiera preguntarles si conocen el cuadro de la derecha o qué saben de esta imagen de las meninas de Velázquez, que es también un cuadro como icónico, sobre todo en ese sentido de cómo la composición genera un sentido particular en el cuadro. Entiendo, Moisés, que ese cuadro es como un autorretrato de él. El pintor que está realizando la obra es el mismo Velázquez, ¿cierto? Sí, esa es como una capa de lectura y es el asunto del autorretrato de Velázquez, ¿no? Entonces, bueno, no sé si aparte de Ferman, alguien más quisiera de pronto comentar qué sabe de este cuadro. De pronto Denise o Romina. ¿No? Bueno, pues les voy a contar rápidamente entonces para avanzar sobre el asunto de la composición. Y es que como dice Ferman en este cuadro, lo primero que nosotros, o sea, como que uno puede empezar a analizar como cuáles son los personajes que están en el cuadro y qué es lo que está pasando. Entonces uno diría como en principio el cuadro se trata sobre las meninas, que serían como las hijas de los reyes de España. Pero luego uno diría como, pero ¿quién es este personaje que está pintando a alguien dentro del cuadro? Sí, es decir, nosotros lo primero que vemos, y es como dice Ferman, estamos viendo un pintor que está pintando a alguien dentro del cuadro. E incluso nosotros podemos ver el bastidor que él está pintando, que empieza a ser ya para la época un juego bastante extraño, como que en un cuadro estoy viendo otro cuadro y a una persona pintándolo. Y luego más aún nos damos cuenta por otros retratos, autorretratos de Velázquez, que quien está pintando dentro del cuadro es Diego Velázquez, el mismo autor de la pintura. Entonces el primer juego es como un juego de espejos, de representación, donde Velázquez se pone a sí mismo en la pintura mirándonos. Pero entonces luego uno diría, ¿a quién está pintando Velázquez en el cuadro? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Entonces ahí empieza a haber como un juego, digamos, todo esto que les estoy contando es como una lectura que hace Michel Foucault en una introducción a un libro que se llama Las palabras y las cosas, donde toma el ejemplo de este cuadro para hablar del poder y de cómo las imágenes pueden sugerir o movilizar situaciones de poder o críticas al poder. Entonces, Velázquez, dice Foucault, se representa a sí mismo en el cuadro pintándonos y de esa manera cuando nosotros nos situamos frente al cuadro adquirimos el poder de ser representados, que es un poder que solo tiene, digamos, la aristocracia, por decirlo de alguna manera. Pero más complejo que eso, Foucault dice, pero ¿a quiénes puede estar pintando Velázquez? Porque claramente no está pintando a las meninas o a las niñas como del reino, sino que está pintando a alguien que está a este lado. Entonces dice, la clave para entender a quién está pintando Velázquez está en la parte de atrás del cuadro. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros empezamos a ver y en la parte de atrás hay otra serie de cuadros, ¿no? Cuadros, digamos, que no detalla demasiado qué son, simplemente vemos unos cuadros colgados y hay una cosa en el centro, justo coincidiendo, digamos, con una perspectiva de un punto de fuga que está en el fondo del cuadro y es esta imagen, ¿sí? Esta imagen que tiene dos personas. Pues no sé si alguien quiere animarse a decir quiénes podrían ser estas dos personas que están en el fondo de la imagen,
¿Y qué es eso que está en el fondo del cuarto? Bueno, pues eso que está en el fondo del cuarto, dice Foucault un poco, no es un cuadro. Y hay una diferencia entre cómo representa el cuadro y cómo representa esta otra cosa, y es un poco el brillo, la claridad con la que la vemos. Entonces Foucault dice lo que hay en el fondo del cuarto es un espejo. Y el espejo está finalmente reflejando a las personas que está pintando Velázquez. Y la conclusión es un poco que quien está delante del cuadro, quien no está, digamos, en el campo pintado de la imagen, sino que está afuera, son el rey y la reina de España. Entonces, de alguna manera, Velázquez está pintando al rey y la reina de España, y lo que permite en un juego un poco político es que cada persona que vea el cuadro encarna la figura del rey y la reina de España, es decir, uno está parado donde estuvieron ellos, supuestamente en esta escena de la pintura, y ahí hay un juego como de poder posible, como de ubicar al espectador primeramente a sí mismo, pues porque él es el primer espectador del cuadro cuando se está pintando, en el lugar del rey y la reina de España, ¿sí? Entonces hay un juego como de poder o un comentario al poder alrededor de solamente la composición del cuadro, ¿sí? Los elementos como están ubicados, diría Foucault, nos permiten entender también un juego de un personaje que no existe, que somos nosotros mismos y que es el rey de España y la reina de España en el cuadro. Entonces, esta es otra manera como de proponer una composición simbólica. Si los elementos juegan alrededor de lo que no está, los elementos proponen una lectura distinta solamente por el hecho de estar dispuestos de cierta manera, ¿no? El hecho de que él nos esté mirando a nosotros, de que el espejo esté en el centro, de que todos los personajes de alguna manera luego adquiere sentido esa idea de que todos nos están mirando a nosotros, menos el perro. Y bueno, digamos que hay otros ensayos que hablan un poco del perro y de esta otra niña y de cómo también hay una relación ahí como con unos juegos de poder. Pero esta lectura de Foucault me sirve mucho para mostrarles cómo la composición puede tener también una intencionalidad muy particular. Vamos a ver entonces otro cuadro como muy importante en esos términos de composiciones, que es este tríptico del Bosco que se llama El Jardín de las Delicias. Quizás ustedes han visto, hay referencias hasta en Los Simpson como de esta imagen tercera. El Jardín de las Delicias es un tríptico donde el Bosco representa como muchas escenas bíblicas. Entonces, en este lado de la izquierda está el cielo o el paraíso, en el medio está la tierra y a la derecha está el infierno. En este cuadro, además, lo que plantea son una serie de escenas particulares. Entonces, en el cielo, pues claro, plantea la primera, pues como imagen como del pecado original, esta narrativa como sí, como de la fruta prohibida, de la desnudez, y una serie de animales, digamos, como puestos narrativamente hacia atrás, que van describiendo como algunas cosas que dicen el Bosco había encontrado en lecturas particulares de la Biblia. Luego encuentra toda esta dimensión un poco de la vida mundana, ¿no? Como de la tierra, y si ustedes se acercan, pues digamos que hay una... Entonces aquí podemos ver como ya digamos, unos comportamientos después de la expulsión del paraíso, que entiendo él los describe como pecados también, o relaciones como conflictivas entre los seres humanos, unos asuntos nuevamente de la desnudez, sí, como esa relación entre el hombre y la naturaleza, los animales, y hacia atrás va describiendo y describiendo otras escenas, como digo, como simbólicas y complejas, y aquí lo que hay es una composición como de unas escenas dentro de otras, ¿sí? El cuadro o el tríptico ya son 3 imágenes, y dentro de cada una de esas imágenes hay otras imágenes y narrativas particulares. Entonces esta es otra posibilidad de composición, me parecería muy chévere como evaluarla o pensarla, por ejemplo, para el collage, ¿no? ¿Qué pasa si dentro de ese collage hay otras historias, otros asuntos que se empiezan a mover como en paralelo? Y la última imagen del tríptico, que como les digo suele ser la más famosa, ya describe las torturas del infierno. Un poco, algunos dicen que toma cosas de varios libros de la Biblia, no tengo demasiado conocimiento de eso,
pero planteas como una serie de torturas al hombre a partir de esas narrativas. Incluso pues este cuadro también muestra una especie de caos, ¿no? Donde al final todo se está como quemando, destruyendo, y es una de las, digamos, representaciones más recordadas como del infierno, que no tiene que ver solo con llamas, sino como con algunas torturas y cosas que pasan allí. Bueno, entonces nuevamente aquí tenemos una posibilidad de ejercicio de composición, pero esta vez como esta idea de unas historias dentro de otras. Bueno, vamos a pasar entonces a un tipo de composición que está mucho más relacionado con lo que ustedes comentaban ahorita, o pues creo que era Laura, bueno, disculpa que no recuerdo tu nombre, que comentaba como de la quietud y el dinamismo. Entonces vamos a ver dos obras sobre el mar de dos artistas que digamos no están muy lejanos en la historia, como unos 80 o 70 años de distancia en sus procesos, pero son dos imágenes del mar muy distintas. Entonces me parecería chévere si alguien se anima a comentar de pronto qué lecturas pueden haber del mar o qué les transmite sobre el mar este cuadro frente a este cuadro. Bueno, pues el cuadro anterior, donde están los niños, pues se puede como notar como de pronto como un espacio más tranquilo, ¿sí? De pronto como de juego, como de dispersión. Y pues en comparación con el otro que se ve como más caótico, ¿sí? También hay como, pues, como que el mar genera como un movimiento como en la imagen, entonces, pues en este se ve como, no sé si como por los colores, parece como, sí, más caótico. Y tú de pronto podrías como ayudarnos a pensar como qué elementos o cómo de pronto los elementos se distribuyen o aparecen para generar esa sensación en cada uno. Pues, por ejemplo, en esta imagen que se ve, o sea, está como toda la imagen, digamos que dispersas las personas, pues como que cubren toda la imagen, ¿no? Mientras que en la otra se ve como los barcos se ven como más hacia lo lejos y como más juntos dentro de la imagen. Claro, muchas gracias, Paola. Sí, efectivamente, hay una cosa que tiene que ver, por ejemplo, con el plano de la imagen, ¿no? Como qué tan cerca están los elementos y en ese sentido qué tanto destaca o no el mismo movimiento del mar. Entonces, claro, este que se llama La Hora del Baño presenta en primerísimo, bueno, en primerísimo plano, en un primer plano a esta niña que tiene como una especie de sábana, que además, si ustedes se dan cuenta, está pintada como con unas veladuras. Joaquín Sorolla es un pintor impresionante, como que le decían el pintor de la luz, porque manejaba muy bien como todo este asunto de las transparencias, un poco las horas del sol y demás, y es muy interesante verlo, tanto por eso como por el juego de la pincelada. Entonces, dense cuenta de cómo el mar está pintado, digamos, con unas pinceladas, algunas muy cortas, otras como medianas, pero genera, como tú dices, ese juego visual de que todo está ocupado, ¿no? Hay un movimiento en la imagen, pero es un movimiento como de juego, un movimiento mucho más tranquilo. Y digamos que el protagonismo del mar no está tanto como en esa dimensión como de lo magnánimo o de lo avasallador que es la otra imagen, sino que el plano mismo de recorte, incluso como que el barco solo sale hasta la mitad, el centro como de los niños, incluso como están pintados los bueyes y demás que están en un segundo plano frente a la luz que ocurre, pues nos habla de esa sensación como de tranquilidad. Uno podría evaluar incluso como el asunto de los tonos, se usan esos tonos cálidos en la imagen para producir esa sensación. Una manera muy distinta a este. En este hay algo que es clave que quisiera comentar y es el asunto de la composición y de los grises alrededor como esta especie de vórtice o espiral que arranca en el cielo y luego baja al mar y hace como una especie de espiral en el cuadro que transmite ese movimiento. Digamos que, contrario a Sorolla, William Turner es uno de los pintores como más importantes del romanticismo
y habla pues de esa fuerza y de lo inconmensurable de la naturaleza, un poco leyendo también a Kant, como sobre, sí, sobre lo inconmensurable o la belleza como de la inmensidad. Entonces, claro, aquí hay una composición que, como tú dices, la lejanía de los elementos nos permite concentrarnos en el mar de otra manera e incluso leer esa unión entre el mar y el cielo, que, como digo, genera esa espiral de movimiento. Y tenemos una sensación muy distinta de movimiento, siendo el mismo motivo del mar. Entonces, sobre esto creo que versaba mucho la actividad 3, cómo nosotros a partir de mover los elementos, de llevarlos al fondo, de traerlos, de manipularlos, generamos unas sensaciones de composición distinta. Esto se va a ver mucho más reflejado en el arte moderno y contemporáneo, vamos a ver un poquito de eso. Por ejemplo, en estos murales, me gustaría que analizáramos de pronto cuáles son los elementos que vemos en estos murales y lo mismo, quizás si ustedes conocen el contexto de ellos, también decirlo. ¿Qué personajes reconocen allí y de qué creen que habla este mural? Me imagino que sé que ahí estará Frida Kahlo dentro de ese mural. Creo que en ese mural aparece la que era ¿Aparece quién, Diego Federman? Rivera. Perdón. Frida Kahlo debe aparecer en el mural de Diego Rivera. Bueno, seguramente debe ser un personaje que podríamos rastrear y ver si está. ¿Qué otros personajes como históricos podríamos reconocer en este mural? Bueno, pues les voy a comentar un poco. Este mural pues hace parte evidentemente como un mural de la Revolución Mexicana y lo que planteaban un poco estos muralistas era esa, por eso se llama El hombre de la encrucijada, como esa crisis de la Revolución Mexicana ubicándose entre un asunto, digamos, desarrollista, mucho más de Occidente, y el asunto pues, de la revolución, digamos, socialista y comunista rusa. Entonces, lo que plantea Diego Rivera es al obrero, este trabajador que está operando la máquina, en una encrucijada entre estos dos mundos. Un mundo donde por un lado está el ejército rojo ruso, donde está Marx, donde está Lenin, donde está Stalin, y muestran como ese, digamos, esa ganancia o ese poderío del pueblo en la Revolución Roja, frente a todo el desarrollo de Occidente. Entonces, este personaje que aparece aquí a la izquierda es Darwin y habla como un poco de ese evolucionismo, de la idea que el hombre es un animal, que es lo que propone pues también toda la teoría evolucionista. Y un poco, claro, Diego Rivera en medio de lo que es la Revolución Mexicana, pues toma una posición política, un partido sobre esa imagen, y lo que plantea aquí es un poco como todos esos vicios y problemas de Occidente. Plantea también, claro, digamos, la idea de Occidente como es ese Dios cristiano, un poco emula aquí los ejércitos que ya están como formándose de la Primera Guerra Mundial, los aviones, todos estos ataques con gases, frente a este ejército, digamos, rojo, que piensan ellos también, rescatan esa idea de que vuelven como a los clásicos, al pensamiento, como a las artes. Aquí están como esta idea de las 7 hermanas de las artes. Entonces, nuevamente aquí hay como una composición simbólica que es, digamos, muchísimo más compleja, tal vez o es tal vez comparable con el Jardín de las Delicias, en el sentido de que cada elemento quiere decir algo. Y ese es otra recomendación o asunto con el collage, ¿no? Como cuáles son los elementos que quieren decir y cómo se articulan entre sí. Vean que, por ejemplo, esto que ustedes ven alrededor del trabajador, pues es la estructura del átomo, ¿no? Que empieza a ser también un adelanto como científico de la época, pero dentro de esa estructura del átomo está también la idea del cosmos, ¿no? Estos elementos como los planetas, la mirada al cielo, y también está lo microscópico. Está como todo el avance científico que ellos empiezan a leer como una cosa que está también en el centro del desarrollo de ambos mundos. Y abajo está todo el asunto pues de lo agrícola, ¿no? Como frutas que se cultivan para una cosa o para otra. Digamos que hay mucho que decir o mucho que proponen estos murales mexicanos, y la invitación es un poco que la idea de collage que vamos a desarrollar en el curso tenga también esa posibilidad.
Voy a pasar rápido como por algunas otras imágenes, pues el Guernica de Picasso, que habla como de esta ciudad destruida por la guerra, que es como esta guerra interna en España. Y bueno, el tipo de representación, cómo aparecen recortados los personajes, las diagonales, hay una serie también de usos de la composición allí que, como lo decía ahorita Paula, hay una sensación de dinamismo posible en la imagen gracias a cómo está creada o elaborada. Siento que esta idea de darle peso a la composición fluyó hasta obras completamente abstractas donde ya solo se tratan del movimiento. Entonces, si ustedes miran las vanguardias más abstractas o el trabajo de la Bauhaus y demás, pues se van a encontrar con artistas que casi que solamente utilizaban el color y las formas para generar una composición. Entonces, hay un libro que abordamos también en diseño básico, que es Punto y Línea sobre el plano de Kandinsky, que nos habla también de cómo la composición genera como el movimiento y una serie de posibilidades con la imagen. Estos, bueno, estos vamos a pasarlos rápido, son algunos ejemplos como de la actividad 2 de copia para mostrarles también como unos juegos de composición con el color y el detalle. Y vamos a entrar ya en una segunda parte. Quisiera, no sé, si hasta ahí alguien tiene como un comentario, una pregunta o algo que quisiera decir como del asunto de la composición. Es el momento porque vamos a entrar ahora como en el lugar del collage. Bueno, entonces vamos a hablar ahora como de la actividad puntual del collage, pensando primero el collage como una forma de dibujo, porque es tan pertinente para abordarlo en este curso de dibujo digital. Entonces, quisiera como comentarles un concepto que utiliza un autor que se llama John Berger. Él dice, el collage está más cerca al dibujo y no a la pintura, porque en el collage, como en la acuarela, uno siempre puede ver el fondo. Entonces hay una relación intrínseca y poderosa entre el fondo y la forma que lo hace más cercano al mundo del dibujo y nos está generando como un espacio o una ventana pictórica, diría él. Entonces, esa articulación de la forma y cómo las formas dialogan entre ellas es lo que va a hacer que haya una cercanía con el acto de dibujar. Y aquí me detengo otra vez en la idea que les decía al principio, la composición como una forma de dibujo, organizar los elementos, sea en una mesa, en un cuarto, en donde sea, o en este caso, en una imagen producida digitalmente, como una forma de dibujar, de componer, de armar algo. Y el collage es justamente eso, cómo nosotros armamos una narrativa a partir de disponer elementos de una u otra manera. Entonces vamos a ver rápido unos ejemplos de ello. Esta es una obra como de las más extrañas como de la historia de la pintura, porque datan supuestamente de 1573, momento en el que la gente hacía cosas completamente distintas. Y está la obra de Archimboldo. Entonces, él plantea una serie de collage, diría yo, como que tienen esta característica que miramos en la imagen del Bosco, que era como unas imágenes dentro de otras imágenes, ¿sí? Que finalmente forman una sola composición. Entonces, esta es una opción posible de collage. No sé, miremos por ejemplo en la izquierda como el cuadro se llama Fuego, y si ustedes se detienen a pensar y a mirarlo muy bien, todos los elementos que conforman ese rostro hacen relación de una manera u otra al fuego. Entonces, en esta parte tenemos una vela, él está sosteniendo una pistola, hablando un poco de la pólvora, pues es evidente que toda la cabeza y el pelo está armado como si fuera una fogata. También está como esto que forma la boca, que es un candelabro, y una parte como muy gruesa de toda la cara, que es cera. Entonces, es un poco como el mundo de los objetos que tienen que ver con el fuego y que finalmente arman esta composición. Vea que el ojo, como que si uno lo mira rápido no lo entiende, pero si lo mira más detalladamente se da cuenta que también es una vela. Entonces, todo es a partir de esos elementos. Luego hay una serie de Archimboldo que es más famosa, que es Las Cuatro Estaciones, y traía para mostrarles pues esta del verano, donde nuevamente recoge como todos los frutos, algunos cultivos y cosas que pasan en verano para armar esta imagen. Vean cómo los labios están configurados por las cerezas, un poco hay como una especie de arvejas en la boca, unas frutas que forman los pómulos.
Entonces hay un armado de la imagen a partir de otros elementos, que podría también ser una posibilidad de collage dentro de lo que estamos haciendo. Esta es, digamos que para compararlo, quería presentarlo así, como estas son las obras de 1566, frente a este juego de unos artistas que están en un libro que les recomendaría mucho, que se llama Vitamina D, y trabajan nuevamente con esa idea de componer imágenes dentro de otras imágenes, que es importantísimo en esto, y lo veíamos incluso desde el cuadro de Melancolía, la escala de las imágenes, ¿no? Como si ustedes se detienen a mirar esta pared que está en la imagen de la derecha, esto es de un artista africano, como les digo, está en este gran libro de Vitamina D. Las imágenes que están pequeñísimas son fotográficas, ¿sí? Es decir, se arma la pared a partir de una serie de fotografías que, estando una junto a la otra y en acumulación, pues casi que pierden la lectura de sentido de detenernos en ellas y se convierten en una pared o se convierten en el suelo, ¿sí? Luego él empieza a articular las imágenes para construir la camisa, para construir las ropas de ellos, y luego le da el sentido a la escena, pues pintando, por ejemplo, con colores planos, destacando los planos del fondo, trayendo estos objetos acá. O sea, hay toda una construcción de la imagen que, como les digo, recicla otras imágenes. Y lo mismo ocurre en esta imagen de Pirilei Baez de la izquierda. Entonces, esto que podrían ser tatuajes o una prenda, no sé, unas medias o lo que fuere, pues en realidad son como un montón de flores que también están como pintadas, detalladas y que van armando el cuerpo de este personaje. Finalmente, me gustaría presentarles la obra de Vic Muniz, que nuevamente genera esa acción de acumulación. Entonces, en esta tenemos en la imagen de la izquierda estos soldaditos de juguete de plástico que, al ser, digamos, acumulados, describen una forma que en este caso es como esta imagen de una foto de un niño que hace parte, pues, como no me acuerdo de qué bando, si es como de una guerrilla o del ejército del Estado, pero propone un poco la reflexión de estos niños que terminan siendo parte como de la guerra de manera activa o militante, representándolos con soldaditos de plástico. Entonces, nuevamente vean que aquí hay como una composición llena de símbolos y de una narrativa que se monta a partir de solamente configurar ese rostro. Entonces, es el rostro de un niño armado con juguetes, que además son soldados de juguete. Entonces, es toda esta idea de la guerra como un juego, y de cómo los niños están involucrados en ella. Y en la derecha, esta es una imagen como que hace una crítica también a la entrada de Occidente, o mejor dicho, de las grandes corporaciones de Occidente en India, y forma como esta imagen no me acuerdo si esto es Buda o no, pero como esta imagen, digamos, espiritual como muy común de la India a partir de recortes de marcas. Entonces, nuevamente, el elemento que conforma la pieza final le da otro sentido a la propia pieza. Entonces, esa también es una posibilidad que les sugiero tomar en cuenta como el collage. No sé. ¿Estás activando el micrófono, hermano? Bueno, creo que no. Bueno, aquí nuevamente como estos ejemplos de cambios de escalas, de imágenes que ocurren una dentro de otras, pues evidentemente estos elefantes cambian su escala para relacionarse con esto que es como una especie de carro de Fórmula 1, o las personas que están acá como con estos coches. Digamos que no nos vamos a detener mucho en la lectura, sino quiero es como que vean cómo ese cambio de escala de las cosas puede generar también unas narrativas particulares. Este también es un dibujante que a mí me gusta muchísimo. Esto todo está hecho en esfero, y aquí quería mostrarles también como un asunto de la simetría en la composición, ¿no? Como esa distancia entre el movimiento o el dinamismo del que hablábamos ahorita versus, pues, qué pasa cuando yo hago una simetría, empiezo a generar comparaciones y nuevamente lleno de detalles y de símbolos toda la imagen. Entonces, esta es como dos obras, una que habla como de un poco de una idea de las vacaciones. Este es un artista como muy crítico de la realidad, muestra como todas estas imágenes de alienación al poder y demás. Por ejemplo, aquí está como chica que está
como en vacaciones, pero en medio de como todos estos como vísceras, pero también frutas, un poco el negocio del cuerpo, todo planteado como en términos de saturación de la imagen. Bueno, vamos a ver como otro tipo de cosa del collage que yo creo que también podemos experimentar mucho. Entonces, acabamos de ver es como una imagen que se forma a partir de otras imágenes. Otra posibilidad de collage es la mezcla de técnicas, ¿sí? Ustedes en los programas de dibujo digital pueden desarrollar como muchos pinceles, efectos, transformaciones de la imagen. Quizás algunas y algunos ya han visto cosas como el buscatrazos en Illustrator o los efectos de posterizado y demás en Photoshop y otras aplicaciones. Entonces, la suma de esos efectos también puede llevarlos a una experimentación, digamos, más expresiva, menos narrativa, pero que también es posible dentro del collage. Entonces, este es uno de los pintores estadounidenses que más, yo creo que ensayó el collage en la pintura, se llama Robert Rauschenberg. Y si ustedes se dan cuenta, aparecen varias veces como ciertas imágenes que a él le interesan, ¿no? El aterrizaje en la luna, algunas fotos de Kennedy, los gestos como de la mano, pero por allá también aparece como el águila y la marca de Coca-Cola, como una cosa como muy común de esa época, digamos, de imperialismo, por decirlo de alguna manera, de los Estados Unidos. Y como eso, como que se va acumulando, pero sobre todo es la gestualidad que arma la imagen, ¿no? El chorrión de la pintura, la fotocopia, la superposición. Eso también es como una posibilidad de trabajo más o menos abstracta. Vean que aquí tenemos unas obras como mucho más abstractas. En las que nuevamente es como un juego de imágenes. Necesariamente en esta actividad del collage que estamos desarrollando en el curso, pues tiene que tener que ver con la escogencia temática que ustedes tienen, que ya saben, pudo haber sido un objeto, una serie de objetos, no sé, las flores, o puede ser muy específicamente una figura del feminismo, o un juguete que ustedes tienen en la casa. Entonces, seguimos refiriéndonos a eso, pero ustedes pueden trabajar, multiplicar, variar la imagen como quieran y también buscar si es de su interés como estos juegos técnicos y de texturas a través del dibujo digital. Una cosa que es muy valiosa en esto es que, claro, si nosotros quisiéramos arrojarnos al collage o a esta experimentación en lo análogo, requeriríamos muchos materiales, tal vez otros formatos, pero en lo digital está todo el tiempo la posibilidad de acercarse a pinceles, a efectos, a trazos e ir desarrollando esto. Entonces les propongo olvidarse de pronto a veces un poco de algo que hemos ido construyendo hasta ahora, que es la representación como exacta en la actividad 2 y 3, y ahora sí soltarse un poco más a las posibilidades expresivas que les propone o les puede proponer el programa y la actividad. Bueno, este es como el último, creo, ejemplo de este asunto. Vean como que hay un efecto de papel de colgadura, pero también nuevamente de fotocopias, de rayado encima. Lo importante es que ustedes jueguen con ese trabajo de capas hacia la consecución del collage como quieran. Vamos a entrar ya como al último punto como de posibilidades del collage, que sería el reciclaje de imágenes, que también lo vimos de pronto con el asunto del grabado de melancolía, ¿no? Como hay unas imágenes que son simbólicas que se refieren a otros campos, que sintetizan formas de conocimiento, bueno, etcétera. ¿Qué pasa cuando esas imágenes entonces se reciclan y se traen? Quería ponerles para ir cerrando como este ejemplo nuevamente de Las Meninas, otra reinterpretación de Las Meninas, de hecho hay un montón, Picasso también tiene un cuadro que se llama Las Meninas. Este es de un artista que se llama Michael Craig Martin, que es también uno como de los grandes dibujantes ingleses de la década del 2000. Y entonces, ¿qué hace Craig Martin? Pues rescata como los elementos principales de Craig Martin son como objetos cotidianos puestos a dialogar o para hacer composiciones como las de la derecha que solo buscan un poco la abstracción y el dinamismo. Vemos unas llaves, una pistola, lo importante es más como el juego de la imagen, o para hacer un poco estos guiños a la historia del arte. Entonces, si ustedes recuerdan en la imagen de Las Meninas, casi que lo más importante es la mirada, ¿no? Como la mirada de estos personajes, la mirada de uno mismo, y él lo propone como las gafas.
pero también trae otros elementos como el perro a través de la correa, como esa escalera donde ese otro sujeto del que no hablamos también por tiempo va como saliendo del cuarto, el espejo como otro elemento importante y pues bueno, esta representación que él hace de Velázquez como del cuadro en sí mismo y el extintor. Entonces, esa posibilidad de dialogar con otras imágenes, de hacer guiños, de traer imágenes para construir nuevas narrativas, es también una posibilidad del collage que nuevamente les invito como a desarrollar o explorar. Y creo que este es el último de ese aspecto, sí, este es un artista como, claro, polémico, que también está en estos libros de vitamina D o de vitamina P, que lo que hace es reciclar entonces estas imágenes de Disney y las propone como en una narrativa paralela. No sé si alguien quisiera reconocer algunos de estos personajes que están en blanco y negro, como quizás los han visto alguna vez o saben de dónde vienen. ¿No? Bueno, estos son personajes como de películas y de la literatura como un poco más siniestras, ¿no? Entonces, este es como Bukowski, este es de una película, que se me olvida el nombre, de un chileno que se llama Jodorowsky, que también en las prácticas como de tarot, quizás lo he visto más por eso. Pero digamos que todos son como una especie de personajes como oscuros de la cultura americana. También está como la Estatua de la Libertad y demás, y aparecen como masacrando, por decirlo de alguna manera, como estos personajes de Disney. Entonces, claro, nuevamente hay un comentario ahí como político sobre la belleza, sobre la destrucción, sobre otras cosas que a uno puede o no agradarle, pero creo que es un buen ejemplo como para hablar de esas imágenes que se reciclan y generan nuevas narrativas a partir de cómo están compuestas. Yo creo que sí, me gustaría como dejarlo hasta ahí. No sé si tienen como preguntas o comentarios sobre la actividad, sobre lo que acabamos de ver, sobre el collage. Okay. Estoy mirando aquí el chat de Ferma. Bueno, no tienen preguntas. ¿Queda claro, por ejemplo, la actividad 4, la de collage? Bueno, hay dos recomendaciones que quisiera hacerles por cosas que he visto en el curso. La primera tiene que ver como con el foro. Un poco con los comentarios que se mueven en el foro. Sería chévere como, digamos, desarrollar de pronto unos comentarios más sobre la imagen que estamos viendo del otro. Creo que es difícil como romper esas barreras de esto está muy bonito y ya, pero vale la pena pensar que ese trabajo colaborativo del foro es también para que ustedes puedan dialogar entre ustedes y construir como cosas. Y el segundo llamado como de atención, ¿quieres decir algo, Ferman? ¿Sí me escuchamos? Sí. Es que yo hice un comentario acerca de la guía, pero yo creo que la guía tiene unos links, no sé si los links ya no están desactualizados. Espérame un segundo que no te alcanzo a entender. Okay. Un feedback. Decía que en las guías, Pues, sí, cuéntame, perdón. Aparecen unos temas interesantes, pero tienen unos links que van a unos videos de YouTube, pero no, ya están, ¿cómo se cree? Ya no se encuentran.
tenga el puntaje que pida. Entonces luego se ve una posibilidad uno de rescatar ese video o algo así. La guía de libro digital. Discúlpame, es que creo que te escucho bajito, pero creo que te entendí. Tú hablas de la posibilidad de tener como otros apoyos para las guías, ¿sí? Como audiovisuales, dices. Sí, correcto, porque la guía ya no funciona. Los links de YouTube ya no funcionan. Dicen que están fuera que ya no se encuentra el objeto del video. Pero son interesantes los temas porque aparecen, digamos, el cálculo digital, cada una de las técnicas en Illustrator, CorelDRAW, Photoshop. Entonces ya uno no encuentra esa, aparece el enlace, pero cuando uno hace clic, genera un error enseguida. Yo no sé si hay alguna actualización de esa información. Listo, pues hagamos una cosa, voy a revisar, digamos, de qué van exactamente los videos de las guías que digamos, están caídos, y a sustituirlos por otros videos como tutoriales de YouTube, porque creo que este tipo de información, como lo que tú estás diciendo, que es el buscatrazos, como quizás trabajar con figuras prediseñadas en Illustrator, que es lo que tienen un poco estas guías que había desarrollado la maestra Olga hace muchos años. Pues yo creo que podemos encontrar unos videos que también presenten los mismos materiales en YouTube, en la red en general, como videos de técnica. Nuevamente les comento como que la idea como de esas ayudas técnicas que yo siento que son más fáciles de encontrar, como de acciones específicas que ustedes necesiten o no en el programa, las podemos conversar de pronto por el Teams o por el correo interno, o pues eso si no encontramos como tutoriales técnicos en YouTube. Digamos que las web tienen más como esta intención de presentar como conceptos, pero haciendo como caso a lo que dice Ferman, voy a revisar bien cuáles son los enlaces caídos y se los comento entonces en algún mensaje general, como bueno, de esta guía, estos temas, estos videos, ¿vale? Para poder como apoyar en ese sentido audiovisual. Y el otro comentario que quería hacer tiene que ver con cómo compartimos los enlaces para revisión. Entonces, actualmente he encontrado varios trabajos que tienen como cerrados los permisos para compartir. Entonces ustedes suben al Drive los archivos originales o una carpeta y luego la comparten, pero no dan permisos para acceder a la carpeta. Entonces tenemos que escribir y como que nos demoramos muchísimo, ¿no? Como en poder corregir eso. Entonces les recomiendo mucho como abrir siempre o verificar que los enlaces que ustedes envían para revisar los trabajos funcionen y que funcionen como para cualquier usuario. Para eso, si quieren, pues cogen el enlace, abren una pestaña de incógnito y desde ahí lo revisan, a ver si se puede o no acceder a él. Esto para no seguir teniendo como esas esperas en la calificación o que cambien los permisos, sobre todo porque en estas actividades 4 y 5, sobre todo en las 5, es muy rápido lo que toca calificar, ¿sí? Casi que ustedes se cierra la actividad y tenemos una semana y media para cerrar notas. Entonces, si el enlace no funciona, ya me queda muy difícil como luego recibirles la actividad, la corrección de ese enlace. Entonces, se lo recomiendo mucho como desde ya. Hay un comentario y dice, profe, en la guía plantea que primero hay que realizar el collage en una hoja carta y luego hay que pasarlo a digital. Me decía en la hoja hay que poner los colores. Un boceto puede, o sea, también en la misma lógica de lo que estamos hablando, el boceto que se sube es básicamente la composición, es decir, no tienes que desarrollar toda la imagen. Podría ser que tú digas, aquí en esta parte va un recorte de la cara de no sé quién, en esta parte va una frase que dice esto, en esta otra parte va un dibujo grande de este otro objeto. Pero es como caracterizarla, definir en el boceto la composición para poder decir, listo, si esa composición funciona, o qué pasa si haces esto, qué pasaría si agrandamos estos elementos. Es proponer primero la composición y luego sí pasar a lo digital a realizar. No es necesario que en esa primera composición haya colores o muchos detalles, sino eso se realiza ya en lo digital, ¿vale?
Listo, Denise, no de nada. Bueno, pues no sé, ¿qué otra pregunta hay del curso o de lo que estamos hablando? Listo, si no hay más preguntas, pues entonces podemos ir cerrando. Nuevamente les agradezco por participar, por estar en la web. Y ya saben, ¿no? Los canales de comunicación, pues si tienen preguntas que requieran ser respondidas de manera más urgente, les recomiendo el Teams. El Teams lo estoy mirando, digamos, en la medida de lo posible, lo respondo como todas las semanas completo y hago el acompañamiento ahí. Si ya son como participaciones, como digo, más del grupo y demás, pues las pueden hacer en el foro, incluso hay preguntas, y a través del correo interno del curso también. Pues les pido comprensión como el volumen que tienen estos cursos de primeras matrículas, que es muy alto, pero trato de responder como lo más pronto posible en los correos, ¿vale? Entonces, bueno, no sé lo más. Gracias por asistir y por la participación. Adiós. Bueno, muchas gracias, tutor. Que estén bien. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias, José, por todo. Y ojalá nos comparta la grabación. Claro, claro, la grabación se las mando pronto por un mensaje del aula y si la necesitan también aparte me la piden por Teams. Así, ¿vale? Hasta luego. Ay, listo. Muchas gracias.